Buenas noches, doctora Rosa Pérez Bardales. Mi nombre es Natalie Melina Valdivia. A continuación voy a tocar el tema de organización de los documentos físicos y digitales de una empresa o institución. También estaremos hablando de la importancia de la organización digital. Introducción. La organización de documentos físicos y digitales es un pilar fundamental de la gestión documental para cualquier empresa o institución. Su objetivo principal es garantizar que la información sea fácil de encontrar, segura y esté disponible cuando se necesite, optimizando la eficiencia y cumpliendo las normas legales. La organización de documentos físicos y digitales se dividen en dos. Lo primero tenemos organización de archivos físicos. Organización de archivos físicos se divide en 11 partes, de las cuales vamos a estar tocando punto por punto para poder entender cuáles son sus funciones. Dentro de ello está el cuidado del almacenamiento, el cuidado al entorno del almacenamiento. Es importante reservar un área que sea lo suficientemente grande para mantener todo organizado y cumplir con las normas legales y fiscales. También dentro de ello es importante que mantener todo organizado, ya que nos ayuda a brindar servicios a los clientes de manera más rápida y conveniente, ¿ya? También tenemos la selección inicial. Se basa en analizar los documentos que se separan según temas específicos, ya sean por categorías o consultas adicionales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos eh, que, que se separa? Bueno, hablamos cuando se crean carpetas, ya sean para documentos administrativos, documentos de negocios, datos de los empleados, carpetas con factura o carpetas de registros, ¿ya? Dentro de la selección inicial tenemos todo aquello. También tenemos géneros de organización de archivos físicos, que es también conocido por el término arreglo, ¿ya? Son los nombres dados a los cajones principales donde se colocan los documentos organizados por carpetas. ¿Qué trata de decir esto? Que es un tipo de organización que se debe suceder según la empresa o la institución. ¿Ya? O sea, por ejemplo, eh, todos los documentos que nosotros podamos tener viene de forma arreglada, que lo podemos clasificar como notas, como carpetas como secretaria, estudiantes, contabilidad, RH, resoluciones, etcétera. También tenemos el método de almacenamiento. Dentro de ese método de almacenamiento tenemos 4 metodologías de métodos de almacenamiento, de las cuales es el alfabético, el geográfico, el numérico y por asunto. ¿Ya? ¿A qué para sobreentender un poco más sobre el método de almacenamiento? eh, bueno, la mayoría de los archivos en carpetas o cajones están organizadas de maneras diferentes, según el tipo de documento o la estructura organizativa de la oficina. Dentro de ellos, como les vuelvo a repetir, está el alfabético, el geográfico, el numérico y por último que es por asunto. Pasando también a otro punto,
es que la organización de archivos físicos tiene un ítem que indica que se tiene que crear el índice. Al momento de crear el índice, que en la práctica sirva como guía para localizar cada documento con mayor facilidad. ¿A qué sobreentendemos eso? Por ejemplo, lo ponemos folleto B, entre paréntesis o dos puntos seguidos, se le pone recibos de suministros, de oficina y recibos de limpieza. A eso se refiere cuando hablamos de índice. También tenemos atención a la fecha de caducidad. Dentro de esos tenemos dos puntos, que es prestar atención a los documentos con plazos vencidos y desecharlos de manera correcta. También tenemos organizar el resto de los archivos lo mejor que se pueda para no perder archivos sin vida útil. Pasamos al siguiente. También tenemos la microfilmación, tenemos la vigilancia, mantenerlo y limpieza. Y también tenemos el escaneo de documentos. Empecemos por microfilmación. La microfilmación, según la ley 5433-1968, es un recurso que ayuda a reemplazar los documentos en físico. Esta solución está ganando más popularidad porque es una forma legal y práctica. También es que cada archivo microfilmado puede durar más de 500 años, siempre que el proceso se realice de acuerdo con las normas de INSO e ISO. Pasamos al siguiente punto, que es la vigilancia de colección de documentos. También tenemos cómo podemos mantener un documento en el lugar correcto. Y por último tenemos la limpieza. Dentro de ellos tenemos tres puntos. El primero es estar siempre atentos a los documentos que tenemos en físico. Por ejemplo, eh, si a nuestra oficina se va un personal de otra área a pedirnos un memorándum, nosotros tenemos que tener un cuaderno de cargo donde indicamos que le estamos entregando tal fecha a tal persona para poder probar que nuestro documento salió, el original. También tenemos cómo podemos mantenerlo en un lugar correcto. A eso nos referimos. Cuando hablamos de mantenerlo, nos referimos a que tiene que estar en un lugar seguro para no comprometer la organización de los documentos. La limpieza. La limpieza para que no haya polvo, para que no haya eh, humedad. Los documentos de preferencia se tienen que limpiar a diario, pero cuando hablamos de almacenes eh, grandes, tenemos que tener en cuenta que la limpieza de la documentación tiene que ser cada 12 meses, ¿ya? Para Pasamos al siguiente, escaneo de documentos. El escaneo, microfilmación y otras técnicas que transforman los archivos digitales que se ocupan en muchos lugares, menos espacios durante su almacenamiento, lo que facilita la organización de estos archivos y la mejora de las operaciones diarias. ¿A qué nos referimos con el escaneado? Dentro de un negocio o una institución que reduce los roles en el lugar de trabajo.
también la organización de la información de acuerdo con las necesidades del negocio o la institución. Reduce costos, reduce daños de los documentos y incrementa la productividad dentro de la empresa. Ahora pasamos al siguiente punto, que es la organización de los documentos digitales. Dentro de los documentos digitales también tenemos 10 puntos. Dentro de ellos voy a ir explicando uno por uno para tener un poquito más de conocimiento. El primero es organizar de manera adecuada los documentos digitales. Para la digitalización de los documentos se necesitan de algunos hábitos y métodos de archivo que faciliten a los usuarios o motores de búsqueda su identificación y localización. También tenemos el punto de establecer protocolos para almacenar información digital. Es conveniente difundir entre el personal de la empresa o institución las reglas comunes respecto a los procedimientos que se van a utilizar para almacenar los documentos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de almacenar? Nos referimos a que el almacenar de los documentos tiene normas específicas. ¿De qué forma? Que se los pone nombre a las carpetas y a los archivos. También tenemos almacenar todos los documentos digitales en una misma carpeta. Eh, ¿Qué sobreentendemos sobre eso? Es que podemos utilizar un sistema de subcarpetas dentro de otra principal que garantiza la efectividad del buscador de archivo en el entorno que se utiliza. También tenemos el uso de nombres de archivos que sean descriptivos. ¿A qué nos referimos con eso? Más efectivo que utilizar siglas o acrónimos. En la organización de documentos, lo más eficiente es asignar nombres que describan el contenido de cada archivo. También tenemos eh, la utilización de subcarpetas según aumentar el volumen de archivo. ¿Qué da a entender eso? Da a entender que es conveniente empezar a organizarlos en nuevas carpetas que los que los diferencien por otros parámetros. También tenemos la codificación de archivos con fecha invertida. Establecer en la codificación las fechas de modo invertido. ¿A qué se refiere eso? Se refiere Se refiere a que, por ejemplo, tenemos que poner, eh, lo primero que va es el año, luego va el mes y por último el día. Eso permitirá al sistema ordenar las carpetas y archivos automáticamente por su fecha cuando se establezcan en orden alfabético. Nunca olvidar eso. También tenemos el punto de guardar los documentos en la carpeta correspondiente. Esto es más que un hábito que hay que adoptar, que un método organizativo. ¿A qué se refiere eso? Que siempre tenemos que tener presente que nuestros documentos que nosotros realicemos, asignarlos a una carpeta. ¿Para qué? Para no olvidarnos en dónde lo dejamos, si está en el escritorio o está en la sección o en la carpeta de documentos.
o está en la nube. No, eso deberíamos tener. ¿Ya has terminado? También tenemos un ítem donde nos indica que no debemos borrar nada, nunca. Para saber cómo, dentro de eso tenemos que saber cómo organizar documentos digitales. Hay una regla de oro. Y la única regla de oro que siempre debemos tener en mente es que no borremos nunca nada. Siempre es necesario tenerlos en una carpeta. Es muy importante mantener toda la información guardada como tal y cómo se haría con versiones físicas. En algún momento, dicha información podría ser necesaria. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que un documento no se tiene que borrar. Eso es la regla de oro. También tenemos la organización de documentos digitales, que son las copias de seguridad y, y también tenemos que acostumbrar al personal a revisar sus carpetas de documentos. Vayamos con el ítem de copias de seguridad. Las copias de seguridad en la actualidad pueden desempeñarse de manera automática en servicios de nube o servicios privados. También es conveniente realizar respaldos de discos duros y otros sistemas físicos con ciertas frecuencias. Siempre tiene que haber copia de seguridad de toda aquella información que nosotros eh, guardamos, lo realizamos. Y por último, también tenemos el ítem de que siempre tenemos que acostumbrar a nuestro personal a revisar las carpetas de documentos. ¿Por qué? Porque la organización de los documentos consiste más en una serie de hábitos de utilización de los sistemas operativos que en la implementación de una solución administrativa. Y por último, tenemos la importancia de organizar documentos digitales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de importancia? La importancia es que debemos organizar documentos digitales. ¿Por qué? Porque es crucial para la eficiencia, la productividad y la seguridad, ya que ahorra tiempo al facilitar la búsqueda de archivos, reduce el estrés al eliminar el desorden digital y protege la información confidencial al implementar controles de acceso y optimiza el espacio del almacenamiento. Eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos.